¿Qué tal, mis amigos estoicos? ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Qué bueno tenerlos aquí de vuelta, qué bueno que nos están escuchando una vez más en este podcast del Estoico Rico. El día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Vamos a leer un poquito de el manual de Epicteto que se llama Enquiridión, que es básicamente la compilación de algunos pensamientos estoicos. Y pues bueno, espero que les guste el episodio del día de hoy. Son cosas muy prácticas que ustedes pueden hacer en su día a día y obviamente cargadas de mucho conocimiento y de muchas cosas que les pueden ayudar a vivir una vida más rica. Antes de comenzar con el episodio, amigos, vamos a hablar un poquito de quién fue Epicteto. Vamos a leer un pequeño prólogo de su libro del Enquiridión. Y posteriormente vamos a leer solamente 10 a 15 puntos del Enquiridión porque es algo bastante largo. Pero no se preocupen, lo vamos a estar viendo en otras ediciones de este podcast. Pero hasta ahorita lo que vamos a hacer hoy va a ser solamente hasta el punto número 10 o 15, dependiendo del tiempo que nos tardemos. Pero bueno, vamos a comenzar. Epicteto fue un filósofo de la Estoa. Nació en el año 50 después de Cristo en Hierápolis, ciudad de Roma. Liberto Epafrodito, secretario de Nerón, que tiene por lema abstente de pasiones, afectos y opiniones. Él superó un defecto físico que era una cojera por reuma, como superándose a sí mismo, tal que a los 43 años comenzó su vida pública como filósofo en la Nicópolis, fundando una escuela para la que trabajó durante más de 40 años. El estoicismo era un movimiento del pensamiento que se oponía a la tiranía de Calígulas y de Nerones, que fue precisamente la razón por la cual se fundó el estoicismo. Razón por la que los estoicos, tanto ciudadanos o estoicos como esclavos o cínicos, fueron expulsados de Roma hacia el año 71. Por otra parte, Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, era estoico. Y después de Yeshua, los llamados cristianos mantenían elementos de la Estoa en su doctrina. Y es algo súper interesante, mis amigos estoicos. El estoicismo está pues básicamente permeado en muchas filosofías, incluso hasta religiosas, alrededor del mundo. Es algo bastante interesante. Tal que no se sabe si esta nace de estos o estos la adoptan como filosofía. Hecho que, además, revela un factor explicatorio de la animadversión romana contra Yeshua y los judíos de ese entonces. El autor nos lleva fundamentalmente por la aplicación lógica de las estoas, derivadas de algunas cosas de las que existen en el mundo dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen nuestras acciones, opiniones, inclinaciones, deseos y aversiones. De nosotros no dependen lo que no es nuestra propia acción, que sería el cuerpo, los bienes, la reputación y la honra, entre algunos ejemplos. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes y eternamente ajenas. Manteniendo el principio sobre el cual solo nos compete lo que depende de nosotros, por lo tanto, no solamente somos libres por naturaleza, sino que nada que no sea de nuestro deseo nos atañe, es decir, nada nos mueve del lugar elegido para vivir en tanto estemos sujetos a este deseo. La libertad no existe sino en el sentido de liberarse de sus propias tonterías, es decir, de todo lo que no depende de nosotros. Y si recordamos el día de antier, que sacamos el primer podcast del Estoico Rico, en lo que giró básicamente todo el podcast es en el principio estoico, en que nos decía que solamente podemos controlar dos cosas, que son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás no lo podemos controlar y por ende no lo podemos cambiar. La elección del camino del reconocimiento propio del deseo lleva consigo la libertad. La elección del camino del deseo de reconocimiento lleva consigo, si bien, riquezas y honores. Estos son solo oropel, con el que se tapa el caos y el sufrimiento. Ninguno de los dos caminos es fácil. El autor lleva prudente y bellamente el camino del reconocimiento del deseo, y al mantenerse allí,
en ese lugar, poniendo ejemplos, haciendo llamado a lo que otros autores como Sócrates, por ejemplo, han dicho, y realizando elaboraciones propias a partir de aquellas. En fin, hay que leer el texto, que se los voy a leer ahorita, hay que dejarse atravesar por la enseñanza y sacar nuestras propias conclusiones. A esto es a lo que el lector queda convocado. Y comenzamos, amigos, con el Enquiridión, con el punto número 1, que es depender. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones, en una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra, en una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres. Nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes y enteramente ajenas. Recuerda pues que si tú crees libre, a las cosas por naturalezas esclavas y propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso, estarás afligido, alterado e increparás a Dios y a los hombres. En cambio, si tú tienes a lo que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres ni te impedirá hacer lo que quieras. No increparás a nadie ni acusarás a persona alguna. No harás ni la más pequeña cosa que no desees. Nadie entonces te hará mal alguno y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos, y que en lo que concierne a las cosas exteriores, debes eternamente renunciar a algunas y diferir otras. Pues si buscas armonizarlas y ambicionas estos bienes y también riquezas y honores, quizá no obtengas ni siquiera estos últimos, por desear también los otros, pero con toda seguridad no obtendrás los únicos bienes con lo que logras tu libertad y felicidad. Así, ante toda fantasía perturbadora, está presto a decir: tú no eres sino una imaginación, y en absoluto eres lo que parece. Enseguida examínala con atención y ponla a prueba. Para ello sírvete de las reglas que tienes, principalmente con esta primera, que es, a saber, de si la cosa que te hace penar es del número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. Di sin titubear: esa nada me atañe. Número 2. Desear. Recuerda pues que el objeto de tus deseos es obtener lo que tú deseas, lo que anhelas. Tú no te lamentarás de nadie, no acusarás a nadie, no harás nada, ni siquiera la cosa más pequeña, sin que corresponda a tu deseo. Entonces nadie te hará mal, y no tendrás enemigos, pues nada que no desees te motivará. Y que el objeto de tus temores es evitar que lo temes. Quien no logra lo que desea es desafortunado, y quien cae en lo que teme es miserable. Si no rechazas, sino lo que no corresponde a tu verdadero bien, y que depende solo de ti, entonces nunca caerás en lo que no deseas. En cambio, si te empeñas en huir de lo que temes, como la muerte, la enfermedad, la pobreza, serás miserable. Si tal ha sido tu elección, conduce entonces tus miedos, y pásalos de las cosas que no dependen de nosotros, a las que sí dependen. Y en cuanto a los deseos, suprímelos enteramente por el momento. Pues si tú deseas alguna cosa que no está en nuestro poder, necesariamente estarás fracasado. Y en cuanto a las cosas que están en nuestro poder, no estás en estado aún de saber cuál es la que deseas. Mientras lo sabes, conténtate por el momento con escucharte y analizar las cosas, pero lentamente, siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa. Número 3. Verdad. Ante cada una de las cosas que te divierten, que sirven para tus necesidades o que amas, no olvides decirte a ti mismo lo que aquellas verdaderamente son. Incluso para las cosas más insignificantes, si amas un cántaro, dítelo. Que amas un cántaro, y si él se estropea, tú no te perturbarás. Si amas tu hijo o tu mujer,
Dítelo a ti mismo que amas a un ser mortal, que si acaba por morir, no te turbarás. Número 4. Herencia. Cuando estés por emprender alguna cosa, pon en tu pensamiento lo que para ti es la cosa que tú vas a hacer. Si vas a bañarte, represéntate lo que ordinariamente pasa en las piscinas públicas. Que allí se tira el agua, que allí empujan, que allí se dicen injurias, que allí se roba. Irás después de esto con toda probabilidad a lo que vas. Si te dices esto: deseo bañarme, pero también deseo conservar mi libertad y mi independencia, verdadera herencia de mi naturaleza. Y así con cada cosa que llegue. Pues de esta manera, si algún obstáculo impide que te bañes, harás rápidamente esta reflexión: no quería solamente bañarme, sino también conservar mi libertad y mi independencia, y no la conservaría si me altero. Número 5. Opinar. Lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas se hacen. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible, pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. Por el contrario, lo terrible es la opinión de que la muerte sea terrible. Por lo que, cuando estamos contrariados, turbados o tristes, no acusemos a los otros sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. No acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse. Y no acusar ni a sí mismo ni a los otros es de un hombre ya instruido. Número 6. Bienes. No te jactes de ningún mérito ajeno. Si un automóvil dice con orgullo soy bello, sería soportable. Pero tú, cuando dices con orgullo tengo un bello automóvil, sabrás que es de tener un bello automóvil de lo que te jactas. ¿Qué hay ahí, pues, que sea tuyo? El uso que haces de tu fantasía. Es por lo que cuando en el uso que haces de tu fantasía sigas la naturaleza, entonces podrás enorgullecerte de un bien que es tuyo. Número 7. Desear. Así como en un viaje por mar, cuando tu barco entra a un puerto y se te envía por agua, puedes por el camino recoger mariscos o acumular champiñones, pero no alejas tus pensamientos del barco, volteando seguido la cabeza, temeroso de que el capitán no te llame, y si te llama, sea preciso arrojarlo todo y correr, a fin de que, al hacerte esperar, no tengas que ser arrojado al barco atado de pies y manos como a una bestia. Es lo mismo en el camino de esta vida. Sí, en lugar de un marisco o de un champiñón se te da una mujer o un niño. Tú puedes tomarlos, pero si el capitán te llama, es preciso correr al barco y dejar todo, sin mirar atrás. Y si eres viejo, no te alejes mucho del navío, no sea que si el capitán llega a llamarte, no estés en estado de seguirlo. Número 8. Desear. No pides que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperarás siempre. Número 9. Libertad. La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que éste esté debilitada. Soy discapacitado. He aquí un impedimento para mis pies, pero en lo absoluto para mi voluntad. Para todos los accidentes que te lleguen, dítelo de este modo, y encontrarás que este es un impedimento para cualquier otra cosa, pero no para ti. Número 10. Virtud. En cada cosa que se presente, recuerda entrar en ti mismo y buscar allí alguna virtud que tengas para hacer uso adecuado de este objeto. Si ves a un joven o a una niña bellos, encontrarás para tales objetos una virtud: abstenerte. Si es algo que fatiga, algún trabajo, encontrarás coraje. Si son injurias, afrentas, encontrarás resignación y paciencia. Si así te acostumbras a desplegar en cada accidente la virtud que la naturaleza te ha dado por el combate, tus fantasías no te cautivarán nunca. Número 11. Perder. Nunca digas respecto a nada lo he perdido, sino lo he devuelto. Ha muerto tu hijo, lo has devuelto. Ha muerto tu mujer, la has devuelto. Te han robado la tierra, también esto has restituido. Pero aquel que la ha tomado es un malvado. ¿Y a ti qué te importan las manos por las cuales aquel que te la ha dado ha querido retirártela? Mientras él te la deje, úsala como algo que no te pertenece, como los turistas disfrutan los hoteles. Número 12. Renunciar.
Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, deja razonamientos como estos. Si descuido mis negocios, pronto estaré arruinado y no tendré qué vivir. Si no llamo la atención a mi empleado, se tomará perezoso. Pues vale más morir de hambre después de haber desterrado las preocupaciones y los miedos, que vivir en la abundancia con la inquietud y temor. Más vale que tu empleado sea perezoso a que tú seas miserable. Comienza entonces por las pequeñas cosas. ¿La lámpara se te ha caído? ¿Se te ha perdido algo? Dítelo. Este es el precio con el que se compra la tranquilidad. Es este el precio con que se compra la libertad. Nada es gratuito. Cuando llames a tu empleado, piensa que él no puede entenderte, o que, habiéndote entendido, no puede hacer lo que le has pedido. Pero dirás tú, mi empleado abusará de mi paciencia y se tomará incorregible. Sí, pero tú te fortalecerás, pues gracias a él aprenderás a ponerte por fuera de toda inquietud o turbación. Número 13. Criticar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, no rehúses en las cosas exteriores. Pasar por lerdo y por insensato. No busques pasar por sabio, y si pasas por un personaje en la mente de algunos, desconfía de ti mismo. Pues sábete que no es fácil conservar las dos cosas a la vez, tu voluntad conforme a la naturaleza y las cosas ajenas, sino que es preciso descuidar lo uno si te atareas en el otro. Número 14. Libertad, depender. Si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan siempre, estás loco. Pues quieres que las cosas que no dependen de ti dependan, y que lo ajeno sea tuyo. Igual si quieres que tu empleado no cometa falta alguna, estás loco, pues él es tu colaborador y no tú su colaborador. Esta es una buena razón. Si quieres no frustrar tus deseos, tú puedes. Solo desear lo que depende de ti. El único amo es el deseo. El verdadero amo de cada uno de nosotros es aquel que tiene el poder de darnos o no, quitarnos o no, lo que deseamos o no. Todo hombre entonces que quiere ser libre, no desea y no rechaza nada que dependa de otros. De lo contrario, necesariamente será esclavo. Número 15. El banquete. Recuerda que debes conducirte en la vida como en un banquete. ¿Un plato ha llegado hasta ti? Extiende tu mano sin ambición, tómalo con modestia. ¿Se aleja? No lo retengas. ¿No ha llegado aún? No lances desde lejos tu deseo, sino que espera a que el plato que esté a tu lado. Pórtate así con los amigos, con una mujer, con los cargos y las dignidades, con las riquezas, y serás digno de ser admitido en la mesa de los dioses. Y si solo tomas lo que se te ofrece y sabes contentarte con lo poco que es necesario sin ceder a la envidia, entonces no solo serás convidado por los dioses, sino igual, y reinarás con ellos. Fue trabajando así que Diógenes, Heráclito y algunos otros merecieron ser llamados hombres de Dios, como en efecto eran. Y hasta aquí llega el día de hoy este podcast, mis amigos estoicos. Espero que les haya gustado mucho esta edición. Es básicamente una edición pues también nueva, es la segunda edición de este podcast. El día de hoy leímos otra vez el Enquiridión, les repito el nombre, Enquiridión, que es del gran filósofo estoico de Epicteto, el cual tiene también una historia muy interesante de vida. De ser esclavo llegó a tener su propia escuela, que yo me imagino que no le iba nada mal al hombre porque tenía muchos seguidores. Y pues bueno, espero que les haya gustado este formato de esta edición del podcast. Si quieren ver algo diferente o si les gustaría escuchar algo diferente, con todo gusto, por favor, háganoslo saber vía inbox o a través de mensajes directos en Instagram. Y con todo gusto podemos hacer ahí algunos cambios. Todos estamos aprendiendo en el equipo y esperamos que les haya gustado mucho y que les sirva mucho. Recuerden que esta filosofía es muy práctica y muy pragmática. Pueden utilizarla en su día a día. Y recuerden que lo importante es estarlo escuchando todos los días para que se nos quede grabado en el inconsciente y podamos llevarlo a la práctica con mucho más facilidad. Yo soy Eric, mis amigos estoicos, y espero verlos en la siguiente edición. Muchísimas gracias y hasta luego.